El sol ardía sobre las arenas del desierto de Madián. Un hombre de rostro curtido, con el paso lento pero firme, guiaba un rebaño de ovejas por las colinas. Su nombre era Moisés, hijo de dos mundos, hebreo por sangre, egipcio por crianza, fugitivo por destino. Durante 40 años había caminado en silencio, ocultando las cicatrices de un pasado que aún lo perseguía. El rostro del egipcio que había caído bajo su mano, la mirada de su pueblo esclavizado, la voz interior que nunca lo dejaba descansar. El viento soplaba entre las rocas como si murmurara su nombre. Moisés, Moisés. Se detuvo. El sonido no era del viento. Algo, más allá de su comprensión, lo llamaba desde una colina cercana. Subió lentamente, apartando ramas secas y polvo, hasta que sus ojos se toparon con algo imposible. Un arbusto envuelto en llamas, pero las llamas no consumían la planta. El fuego danzaba como un ser vivo, ardiente y majestuoso. Moisés dio un paso atrás, temblando. Entonces, una voz tronó desde el fuego, tan profunda que estremeció la tierra bajo sus pies. Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. El fuego no lo quemaba, pero su alma ardía. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, dijo la voz. He oído su clamor, y he descendido para liberarlos. El corazón de Moisés latía como un tambor. ¿Liberarlos? Él, un pastor olvidado. Ve, ordenó la voz. Yo te envío al faraón. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. El fuego rugió más fuerte, y el nombre de Dios resonó como un trueno eterno. Yo soy el que soy. Diles, yo soy me ha enviado vosotros. Moisés retrocedió, con el rostro bañado en luz y sudor. El rebaño baló a lo lejos, el viento cayó, y el fuego pareció inclinarse ante él. En ese instante, el pastor se convirtió en mensajero. El fugitivo se transformó en libertador. Y mientras descendía de la colina, el cielo comenzó a oscurecerse, como si hasta el mismo Egipto hubiera sentido despertar de algo poderoso. El sol se había escondido tras las dunas cuando Moisés descendió del monte. Su rostro aún reflejaba el resplandor del fuego divino. El rebaño, confundido, lo miraba como si también hubiera visto el milagro. En su mente resonaban las palabras que no podía olvidar. Yo te envío al faraón. Cada sílaba pesaba más que el bastón que llevaba en la mano. Al llegar a su tienda, Séfora, su esposa, lo vio y se detuvo. Había algo distinto en él. Sus ojos, antes cansados y tranquilos, ahora ardían con determinación. ¿Qué ha pasado, Moisés?, preguntó, tocándole el rostro. Él la miró con ternura, pero su voz temblaba. He visto a Dios y me ha enviado a Egipto. Séfora bajó la mirada. Egipto, el lugar del que había huido, el lugar de su vergüenza y del dolor de su pueblo, pero también el lugar donde todo debía comenzar de nuevo. Esa noche, mientras el desierto dormía, Moisés permaneció despierto. Miraba las estrellas, las mismas que Dios había prometido a Abraham, y sintió que cada una brillaba como un recordatorio de su destino. Tomó su bastón y lo apretó con fuerza. El viento sopló, y una voz interior le dijo, «No es el bastón, soy yo contigo». Al amanecer, Moisés cargó provisiones, montó su asno y preparó a su familia. Mientras avanzaban entre las arenas, una figura apareció entre la neblina del amanecer. Su hermano Aarón, corriendo hacia él. Sus rostros se iluminaron al encontrarse después de tantos años. Aarón habló con emoción. «El Señor me habló, hermano, dijo que te encontrara en el desierto». Moisés asintió, y ambos se abrazaron bajo el sol naciente. Era el comienzo de algo que cambiaría la historia. Con paso firme, los dos descendieron hacia el valle del Nilo. Mientras, en el lejano palacio de piedra y oro, el faraón se sentaba en su trono creyéndose un dios, sin saber que el Dios verdadero ya había enviado a su mensajero. El aire del valle del Nilo era espeso, cargado con el olor del barro y el sudor de los hombres que trabajaban bajo el látigo. El sol golpeaba sin piedad a los hebreos, encorvados sobre ladrillos y arcilla. Los capataces egipcios gritaban, los látigos silbaban y el polvo cubría los rostros cansados. Entre ellos, una voz comenzó a correr de boca en boca. «Dicen que Moisés ha vuelto», susurraban algunos. «El hijo adoptivo de la princesa, el que huyó hace años. ¿Y para qué volvería?», respondían otros con amargura. Nadie escapa del faraón. Aquella tarde, Moisés y Aarón llegaron al campamento. Los ancianos los recibieron con miradas desconfiadas. Moisés,
Con su bastón en la mano, sintió el peso de las expectativas y del pasado. Levantó la voz. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros, dijo con firmeza. Él ha visto vuestra aflicción, ha oído vuestro clamor, y ha decidido liberaros. Un silencio recorrió la multitud. Los rostros endurecidos por años de esclavitud comenzaron a llenarse de lágrimas. Una anciana cayó de rodillas, susurrando. Después de tanto tiempo, ¿Dios no nos olvidó? Aarón, con voz potente, proclamó el nombre revelado. El Yo Soy ha hablado. El Señor nos sacará de Egipto con mano poderosa. El pueblo se inclinó, algunos llorando, otros gritando de esperanza. Por primera vez en generaciones, el eco de la fe resonó entre las chozas de los esclavos. Pero en lo alto del palacio de Tebas, un mensajero egipcio llegó jadeando ante el trono de Faraón. Señor mío, 2 hebreos piden audiencia contigo. Dicen que hablan en nombre de su Dios. El faraón alzó una ceja, divertido. ¿Su Dios? Dijo con una sonrisa fría. Egipto tiene cientos. Veamos qué tan fuerte es el suyo. El sonido del tambor de guerra resonó en el fondo del salón. Moisés y Aarón estaban por entrar donde ningún esclavo osaría hacerlo jamás. El amanecer doraba las torres del palacio real. Los estandartes con la figura del halcón de Ra ondeaban sobre los muros, y los soldados egipcios, con lanzas relucientes, formaban una muralla viva a ambos lados del camino de piedra. Moisés y Aarón avanzaban entre ellos. Sus sandalias levantaban el polvo sagrado del templo, y sus corazones latían al ritmo de los tambores del poder. Cada paso los acercaba a la mirada del hombre que se creía un dios. El faraón, sentado en su trono de oro y lapislázuli, observaba con una sonrisa de soberbia. A su alrededor, sacerdotes, consejeros y guerreros esperaban con curiosidad el espectáculo. Así que el príncipe fugitivo ha vuelto, dijo el faraón con voz grave, casi divertida. He oído que vienes en nombre de un dios extranjero. Moisés levantó la vista, y sus palabras resonaron por todo el salón. No es un dios extranjero, majestad, es el Dios de toda la creación. Él dice, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Un murmullo recorrió la corte. El faraón se echó a reír. ¿Tu pueblo? ¿Tus esclavos? Dijo con desprecio. ¿Y quién es ese Dios para que yo obedezca su voz? Moisés sostuvo la mirada del rey sin temblar. Aarón, siguiendo la instrucción divina, arrojó el bastón al suelo. El sonido del golpe resonó, y el bastón se transformó en una serpiente viva, que se deslizó con fuerza sobre las losas del trono. Los consejeros retrocedieron. Algunos gritaron. El faraón, sin embargo, hizo un gesto con la mano. ¿Eso es todo?, dijo con arrogancia. Magos, móstrales lo que puede hacer Egipto. Los sacerdotes se adelantaron, arrojando también sus varas, y sus bastones se convirtieron en serpientes ante la multitud. Pero entonces, la serpiente de Aarón se irguió, abriendo su boca con un silbido profundo, y devoró una a una las serpientes de los egipcios. El silencio cayó sobre la sala. Los ojos del faraón destellaron, no de miedo, sino de ira. Impresionante, dijo en voz baja. Pero Egipto no se doblega ante trucos. Volved a vuestros esclavos. Si siguen clamando a su Dios, haré su carga aún más pesada. Los guardias se acercaron, y las puertas del trono se cerraron con un estruendo que pareció sacudir el aire mismo. Aarón miró a su hermano. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó. Moisés apretó el bastón, aún tibio por el milagro, y respondió con calma. Ahora, el Nilo hablará por nosotros. El sonido de los látigos resonaba sobre los muros de ladrillo. Los capataces egipcios gritaban órdenes, y los esclavos hebreos, agotados, trabajaban sin descanso. El faraón había cumplido su amenaza. No se les daría más paja para hacer los ladrillos, pero debían entregar la misma cantidad cada día. Los hombres caían de cansancio, las mujeres lloraban, los niños miraban con miedo. El rumor se extendió como fuego entre las chozas. Moisés habló con el faraón, y ahora todo es peor. Algunos se volvieron contra él, llenos de desesperación. Nos prometiste libertad, Moisés, y solo nos diste más dolor. Moisés los escuchó con el alma quebrada. El eco de sus reproches le taladraba el corazón mientras caminaba solo por las orillas del Nilo. Se arrodilló junto al agua y levantó los ojos al cielo. «Señor, ¿por qué me enviaste?», susurró con voz temblorosa. «Desde que hablé en tu nombre, este pueblo sufre más. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu promesa?
El viento se detuvo. El agua del Nilo reflejó un resplandor dorado, y la voz de Dios se oyó clara en su corazón. Ahora verás lo que haré al faraón. Con mano poderosa los dejará ir. Yo soy el Señor, y cumpliré mi pacto. El Espíritu de Dios se movió sobre el río como una brisa ardiente. El bastón de Moisés pareció vibrar en su mano. Aarón se acercó por detrás y le encontró de rodillas. Dios ha hablado, dijo Moisés, levantándose con una nueva determinación. El faraón no escuchará nuestras palabras, pero escuchará el grito de la tierra. Esa noche, una extraña calma descendió sobre Egipto. Los cocodrilos se agitaron en las aguas, los peces comenzaron a saltar fuera del río, y una sensación densa, como el preludio de una tormenta invisible, cubrió todo el valle. A la mañana siguiente, Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón. El rey, irritado, apenas los miró. ¿Otra vez vosotros?, gruñó. ¿A qué venís ahora, mensajeros del desierto? Moisés levantó su bastón. Sus ojos ardían con la certeza del enviado. Así dice el Señor, por esto sabrás que yo soy el Señor. El bastón descendió hacia el río, tocando sus aguas, y el color azul del Nilo comenzó a volverse rojo. El golpe del bastón sobre el agua resonó como un trueno. Por un instante, el Nilo pareció estremecerse, y luego el milagro, o el juicio, comenzó. Las aguas cristalinas se tornaron oscuras, luego rojas, y finalmente espesas como sangre. Los peces flotaron muertos en la superficie. Los cocodrilos rugieron enloquecidos, y el hedor de la putrefacción se levantó como una nube sobre el gran río de Egipto. Los sacerdotes gritaron, los soldados retrocedieron. Los egipcios corrieron a las orillas tratando de sacar agua, pero dondequiera que cavaban pozos, el agua brotaba también roja, viva, ardiente. Era como si toda la tierra se hubiera abierto para sangrar. El faraón, desde su balcón, contemplaba el horror. El río que era el corazón de su imperio, el símbolo de la vida, del poder, del dios Api, estaba ahora muerto. Y los esclavos hebreos, que antes habían llorado, observaban en silencio, sabiendo que el cielo había comenzado a responderles. Aarón bajó la mirada hacia el bastón aún en sus manos. El río obedece a su voz, susurró. Moisés respondió con solemnidad. Así obedecerá todo Egipto. Los magos del faraón fueron llamados a toda prisa. Conjuros, cánticos, símbolos grabados en oro. Intentaron imitar el milagro, y por un instante lograron que pequeñas vasijas de agua también se tornaran rojas. El faraón sonrió con frialdad. Vuestro Dios no es único, dijo con arrogancia. Mis hombres hacen lo mismo. Pero mientras hablaba, el hedor del río le hizo toser. Las fuentes del palacio apestaban, el agua de su copa se volvió sangre ante sus ojos, y aún así endureció su corazón. No dejaré ir a vuestro pueblo, sentenció. Egipto no se arrodilla ante fantasmas. Los hermanos fueron escoltados fuera del palacio. Atrás quedaba el eco de las trompetas, los gritos del pueblo buscando agua, y el Nilo, rojo como una herida abierta bajo el sol. Moisés miró al cielo con el rostro tenso. El viento soplaba con un olor metálico, y Aarón le preguntó, ¿y si no cede, hermano? Moisés bajó el bastón lentamente. Entonces el cielo enviará su segunda voz. Y en la distancia, un croar comenzó a escucharse. Primero uno, luego cientos, y después miles. El palacio del faraón estaba en silencio. Las antorchas crepitaban contra los muros de piedra, y el olor a incienso intentaba ocultar el hedor del Nilo corrompido. Los consejeros se inclinaban ante el trono, evitando mirar directamente a su rey. Señor, dijo uno de los magos con voz temblorosa, el pueblo murmura. Dicen que el Dios de los hebreos ha vencido a Api, el espíritu del río. El faraón cerró el puño, su mirada dura como el granito. ¿Y acaso los dioses de Egipto se rinden ante rumores? Replicó con rabia contenida. Todo esto pasará. El río volverá a fluir, como siempre lo ha hecho. Pero mientras hablaba, un sonido extraño interrumpió la calma. Un croar suave, lejano, como un suspiro de pantano. Luego otro, y otro, hasta que el eco se convirtió en un estruendo, un coro desbordado que parecía venir de todas partes. Los sirvientes se asomaron por las ventanas, y lo vieron. El Nilo, aún rojo, comenzaba a hervir de ranas. Miles, millones, saltando desde las aguas, cubriendo la tierra, las calles, las murallas. El croar se volvió un rugido, una ola viviente que invadía los templos, los jardines, las cocinas, los tronos.
En cuestión de horas, Egipto estaba cubierto. Las ranas entraban en los graneros, en las camas, en los hornos. Los soldados las pisaban, los sacerdotes las apartaban de los altares. Pero nada podía detenerlas. El faraón se levantó de su trono con furia y miedo. «Busquen a Moisés y a Aarón», gritó, «que detengan esto ahora». Los hermanos fueron llevados ante el en medio del caos. El suelo del salón estaba vivo. Las ranas saltaban entre los pies de Faraón, croando como si se burlaran de su poder. Moisés lo miró con serenidad. «¿Reconoces ahora el poder del Señor?». El faraón, respirando con dificultad, asintió con orgullo roto. «Ruega a tu Dios», dijo, «que aleje esta plaga, y dejaré ir a vuestro pueblo para que le ofrezcan sacrificios». Moisés inclinó la cabeza. «Así será, pero sabrás, oh rey, que no hay otro como el Señor nuestro Dios». Moisés oró, y el sonido del croar cesó. El silencio volvió, pero las ranas muertas cubrían la tierra, formando montones que ardían bajo el sol. El faraón miró por la ventana. Egipto respiraba de nuevo, y en ese respiro, su corazón se endureció otra vez. «No se irán», dijo fríamente. «Ni ahora, ni nunca». Moisés lo observó en silencio y respondió con voz baja. «Entonces, el polvo de Egipto hablará por nosotros». El viento se levantó, arrastrando una nube fina sobre el suelo, una nube que pronto cobraría vida. El amanecer llegó cubierto de neblina. Egipto olía a muerte. Los montones de ranas podridas ardían fuera de las ciudades, y el humo negro subía al cielo como si la tierra misma ofreciera incienso de dolor. Los egipcios caminaban cabizbajos, sus rostros manchados, sus ropas sucias, sus corazones temerosos. Ya nadie confiaba en los dioses del Nilo. Los templos permanecían en silencio. Los sacerdotes se miraban sin palabras, y el faraón evitaba salir al balcón. Mientras tanto, en las afueras, entre las arenas y chozas de barro, el pueblo hebreo cantaba suavemente. Por primera vez en generaciones, se sentían protegidos. Los ancianos contaban a los niños las promesas de Abraham, y el nombre del Señor se escuchaba en sus bocas con una esperanza nueva. Moisés y Aarón se reunieron junto al borde del desierto. El aire era denso, el cielo inmóvil. Aarón miró a su hermano. «Faraón ha mentido otra vez», dijo con tristeza. «¿Cuánto más soportará Egipto?». Moisés alzó su bastón y miró hacia el palacio, visible a lo lejos como una sombra dorada. «Hasta que el polvo mismo hable», respondió. El Señor habló a Moisés en su espíritu. «Dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, y el polvo se convertirá en mosquitos sobre todo Egipto». Aarón obedeció. Golpeó el suelo con el bastón, y lo imposible sucedió. El polvo comenzó a levantarse, primero en remolinos, luego en una nube viva. El viento se volvió zumbido, y de entre los granos de arena surgieron millones de diminutos insectos, cubriendo hombres y bestias, penetrando en templos y casas. Los egipcios gritaban, rascándose la piel, cubiertos de picaduras. Los animales bramaban, los sacerdotes corrían, intentando conjurar en vano. Hasta los magos del faraón se inclinaron ante él, desesperados. «Esto no es magia», gritó uno de ellos. «Es el dedo de Dios». Pero el faraón, aunque su rostro estaba hinchado por las picaduras, se levantó con el orgullo que lo consumía. «No», dijo con voz ronca, «Egipto no se rendirá». Moisés lo miró desde lejos, sintiendo una mezcla de compasión y poder. Sabía que la batalla no era solo contra un hombre, sino contra el corazón de una nación que había olvidado temer a Dios. El viento volvió a soplar sobre el Nilo, y en su brisa se escuchó un murmullo nuevo, un rugido distante, como el zumbido de millones de alas aún por nacer. El palacio del faraón era un templo de silencio. Los magos estaban exhaustos, cubiertos de heridas. Los sirvientes murmuraban oraciones que nadie enseñó, y los sacerdotes del templo de Ra ofrecían sacrificios cada vez más desesperados. El faraón se sentaba en su trono, con el rostro rígido, observando las columnas doradas que ya no brillaban con la misma gloria. El aire dentro del salón era denso, casi irrespirable. Uno de sus consejeros se adelantó y se arrodilló. «Señor mío», dijo con voz baja, «el pueblo teme. Dicen que estos desastres no son obra de los dioses de Egipto, sino del Dios de los hebreos. Deja que se vayan, al menos por unos días». El faraón apretó los dientes. «¿Y admitir que el Dios de los esclavos es más fuerte que yo? ¿Que mi palabra vale menos que la suya? Nunca». En ese instante, un sirviente irrumpió, jadeando. «Majestad», gritó, «hay algo en el aire. Vienen del norte
del sur, de todas partes. Un sonido agudo comenzó a colarse por las ventanas. Un zumbido creciente, como si el cielo mismo vibrara. Los guardias corrieron hacia los patios, y lo que vieron les heló la sangre. Nubes oscuras descendían desde el horizonte. No eran tormentas, eran enjambres de moscas, millones cubriendo el sol. En cuestión de minutos, Egipto entero quedó sumido en sombras vivas. Las moscas se metían en los ojos, en la comida, en los templos. Los altares sagrados estaban cubiertos, los ídolos profanados. Las calles se volvían negras y zumbantes, el aire era insoportable. Pero en la región de Gosén, donde habitaban los hebreos, el aire permanecía limpio. Ni una sola mosca cruzó el límite invisible que Dios había trazado. Los hebreos miraban al cielo con asombro, sabiendo que el Señor hacía distinción entre ellos y Egipto. El faraón, desesperado, envió mensajeros a Moisés y a Aarón. Cuando los dos hermanos llegaron, el rey estaba de pie, con los brazos cubiertos de insectos, la mirada turbada. Dijo jadeando: «Ofreced sacrificios a vuestro Dios aquí, en Egipto». Moisés negó con la cabeza: «No, Majestad, los sacrificios que hacemos al Señor son abominación para los egipcios. Si los hiciéramos aquí, vuestro pueblo nos apedrearía. Debemos ir 3 días en el desierto, como Dios ha mandado». El faraón respiró hondo, aplastando moscas sobre su piel. «Está bien, iréis, pero rogad a vuestro Dios que me libre de esta plaga». Moisés levantó su mano: «Así será, pero no vuelvas a mentirnos, oh rey». Horas después, el viento cambió, el zumbido cesó, el sol volvió a brillar sobre Egipto. El faraón observó el cielo despejado, y su corazón, una vez más, se endureció como piedra. «No se irán», susurró. «Que su Dios me destruya si quiere, yo soy Egipto». Y lejos, en el horizonte, el mugido de los animales comenzó a llenarlo todo. La noche cayó sobre el desierto como un manto de ceniza. Moisés y Aarón descansaban junto al fuego, lejos de la ciudad. El silencio solo era roto por el crujido de la leña y los suspiros del viento. Aarón rompió el silencio. «Hermano, ¿hasta cuándo?», preguntó, mirando las estrellas. «Cada vez que el faraón promete, miente. Cada plaga termina, y su corazón se endurece más. ¿Acaso Dios seguirá golpeando sin que Egipto entienda?». Moisés, con el rostro iluminado por el fuego, respondió sin levantar la vista: «No es solo por Egipto, Aarón. Cada golpe revela quién es verdaderamente Dios. El Señor está mostrando que no hay poder, ni ídolo, ni rey que pueda resistirle». Aarón guardó silencio. El viento sopló con un olor nuevo, pesado, casi metálico. Las estrellas parecían apagarse poco a poco, como si el cielo contuviera el aliento. Entonces, la voz de Dios habló en el corazón de Moisés, profunda como el trueno lejano: «Mañana heriré el ganado de Egipto, los caballos, los camellos, las ovejas y las vacas. Pero nada tocará lo que pertenece a mi pueblo en Gosén». El amanecer llegó teñido de rojo. Desde el palacio, el faraón contempló los campos. El rugido del ganado resonaba, primero como un murmullo, luego como un gemido que llenó toda la llanura. Los animales caían uno tras otro, temblando, con espuma a la boca. Los caballos de guerra se desplomaban, los bueyes dejaban de respirar, y los rebaños sagrados de Apis, el dios toro, yacían muertos ante sus templos. Egipto entero se estremeció. La peste avanzó como una sombra invisible, cubriendo el corazón del imperio con un silencio fúnebre. Los mensajeros corrieron al faraón: «Señor, todo el ganado muere, pero en la tierra de Gosén ni una sola bestia ha caído». El rey apretó los puños, su mirada endurecida. El orgullo le ardía más que la ira. «Comprobadlo», ordenó, y cuando los guardias regresaron, confirmando la palabra, el faraón se volvió hacia el Nilo muerto, mirando su reflejo entre las aguas. Por un momento, sus ojos mostraron duda, pero solo un instante. Luego se volvió, subió los escalones de su trono, y dijo con voz seca: «No serán». El rugido del dolor se alzó desde las granjas, y el viento arrastró el olor de la muerte hasta las murallas de Tebas. Moisés, desde el desierto, observaba el humo a lo lejos. Sabía que el corazón del faraón ya no escuchaba razones. «Vendrá fuego sobre su piel», susurró, «y entonces conocerá el peso de su propia resistencia».